Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene a todo el mundo hablando. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo eso, sino de una confesión de amor que hizo, y de la persona a la que va dirigida. Sí, lo escucharon bien. Una confesión de amor. Y de una confesión que, como verán, es muy especial. Para los que no me conocen, mi nombre es, y en este canal nos encanta explorar todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas, y por supuesto, nuestros actores favoritos. Y hoy, el protagonista indiscutible es Can Yaman. Este hombre, con su carisma, su talento y su mirada que derrite a cualquiera, ha logrado conquistar corazones en todo el mundo. Y ahora se ha abierto un poco más para nosotros, con una confesión que nos dejó a todos con la boca abierta. Antes de que sigamos, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto denle un gran like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ya saben, un like es una forma de decir me gusta lo que haces, sigue así, y a mí me motiva un montón. Bien, ahora sí, entremos en materia. Todos sabemos que Can Yaman es un hombre bastante reservado con su vida privada. Pero de vez en cuando nos regala pequeñas perlas que nos hacen vibrar de emoción. Y esta confesión de amor, créanme, es una de esas perlas. Se trata de una declaración, no explícita, pero sí muy sentida, dirigida a Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir. La talentosa actriz turca con la que protagonizó la exitosísima serie Erkenci, también conocida como Deidreamer en otros países. Y para aquellos que no lo saben, o que quizás son nuevos en el fandom, la química entre Can y Demet en la serie fue absolutamente explosiva. La gente enloqueció con ellos y muchísimos, soñaban con que esa conexión trascendiera la pantalla. *** El fenómeno Erkenci, un viaje en el tiempo a la magia del romance turco ***. Antes de profundizar en la confesión de Can Yaman, es crucial entender el contexto que la hace tan relevante. Erkenci no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Emitida entre 2018 y 2019, la serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de millones de personas. La historia, un cuento de hadas moderno ambientado en el mundo de la publicidad y la moda en Estambul, cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica, drama y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La trama gira en torno a Sanem Aydin, una joven soñadora que, tras perder su trabajo, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de su hermana. Allí conoce a Can Divit, el fotógrafo de la empresa, un hombre enigmático, atractivo y con una personalidad aventurera. Desde el primer encuentro, la chispa salta entre ellos, pero su camino hacia el amor no será fácil. La serie nos lleva por un torbellino de malentendidos, intrigas, rivalidades y, sobre todo, un amor que crece y se fortalece a pesar de todos los obstáculos. *** El poder de la química, que hizo tan especial a Erkenci ***. Uno de los factores clave del éxito de Erkenci fue, sin duda, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo contribuía a crear una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja, soñando con un romance fuera del set. Esta conexión, a menudo, es un ingrediente secreto en la receta del éxito de las series románticas, y en Erkenci estaba en su punto más álgido. Pero, ¿qué hacía que esta química fuera tan especial? En primer lugar, la autenticidad. Tanto Can como Demet lograron transmitir una sensación de realismo en sus interpretaciones. Parecía que realmente se gustaban, que se sentían cómodos el uno con el otro. Además, ambos actores poseen un gran talento. Can Yaman con su físico imponente y su mirada intensa, y Demet Özdemir con su dulzura, su espontaneidad y su capacidad para transmitir emociones, formaron una combinación perfecta. *** Más allá de la pantalla, la conexión entre Can y Demet ***. Es importante destacar que, más allá de la evidente química en pantalla, se forjó una conexión genuina entre Can y Demet. Los medios de comunicación y los fans especularon mucho sobre un posible romance, pero lo que quedó claro es que ambos desarrollaron un gran cariño y respeto mutuo.
Esta conexión, aunque no siempre fue romántica, se tradujo en un apoyo constante y una admiración mutua que trascendió el rodaje de la serie. *** La confesión de amor, palabras, gestos y miradas ***. Ahora sí, hablemos de la confesión de amor que ha generado tanto revuelo. Como mencioné al principio, no se trata de una declaración explícita de amor romántico. Can Yaman no ha salido públicamente a decir «amo a Demet». Sin embargo, a lo largo de los años ha demostrado, a través de sus palabras, gestos y miradas, un cariño y una admiración muy especiales hacia su compañera de reparto. *** Entrevistas y declaraciones ***. En varias entrevistas, Can ha hablado sobre la importancia que Demet tuvo en su vida. Ha reconocido que gracias a ella, y a la experiencia de trabajar juntos en Erkenzikuş, aprendió mucho como actor y como persona. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación, su talento y su capacidad para conectar con el público. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron a Can sobre cuál había sido su experiencia más memorable como actor. Y sin dudarlo respondió que la experiencia de trabajar en Erkenzikuş y, por supuesto, junto a Demet. Dijo algo así como, trabajar con Demet fue especial. Ella es una actriz increíblemente talentosa, una persona maravillosa, y tuvimos una conexión muy fuerte en el set. Aprendí mucho de ella, y juntos creamos algo que creo que tocó el corazón de muchas personas. En otra ocasión, durante una entrevista, Can fue cuestionado sobre qué recordaba con mayor cariño de la serie. Su respuesta con una sonrisa en el rostro fue, los momentos con Demet. Las risas, la complicidad, la forma en que nos entendíamos con una mirada. Es una persona única y una compañera de trabajo excepcional. Gestos y miradas ***. Pero no solo las palabras revelan el cariño de Can por Demet. Sus gestos y miradas también hablan por sí solos. En eventos públicos, alfombras rojas y entrevistas conjuntas, es evidente la conexión que aún existe entre ellos. Sus miradas se cruzan con frecuencia, y siempre hay una sonrisa en sus rostros cuando se encuentran. En una ocasión, durante una entrega de premios, Can y Demet coincidieron en el escenario. La forma en que se miraron, la forma en que se abrazaron, la complicidad que demostraron, fueron suficientes para emocionar a los fans. Se notaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. ¿Una amistad profunda? ¿Algo más? La perspectiva desde el fandom ***. La confesión de Can Yaman ha generado un debate apasionado entre los fans. Algunos siguen soñando con que algún día se concrete un romance entre ellos, mientras que otros prefieren respetar la amistad y la admiración mutua que existe. Las expectativas de los fans ***. Para muchos fans de Erkenzikuş, la química entre Can y Demet fue tan fuerte que la fantasía de verlos juntos en la vida real se convirtió en un anhelo. La serie despertó emociones intensas y, para algunos, la idea de que su romance trascendiera la pantalla era algo natural. La realidad, cada uno por su lado ***. Sin embargo, la realidad es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han rehecho sus vidas y mantienen relaciones sentimentales con otras personas. Esto no ha disminuido la admiración y el cariño que se profesan, pero ha puesto fin a las especulaciones sobre un posible romance. La importancia de la amistad ***. En lugar de un romance, muchos fans celebran la amistad y la conexión que existe entre Can y Demet. Reconocen que es valioso mantener una relación de respeto y admiración en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras. El significado de la confesión ***. La confesión de Can Yaman, aunque no sea una declaración explícita de amor romántico, tiene un significado profundo. Es una muestra de aprecio y reconocimiento hacia Demet Özdemir, una persona que dejó una huella importante en su vida. El respeto mutuo, un valor en ascenso ***. En un mundo donde los famosos suelen estar rodeados de superficialidad, el respeto mutuo y la admiración sincera son valores que merecen ser celebrados. La confesión de Can nos recuerda la importancia de las relaciones auténticas y duraderas, aquellas que se basan en el cariño, el apoyo y la admiración. La influencia de Erkenzikuş en la actualidad ***. A pesar del tiempo transcurrido desde su emisión, Erkenzikuş sigue siendo una serie muy popular. La serie continúa generando comentarios, análisis y homenajes por parte de los fans.
El legado de Sanem y Can La historia de amor entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Can y Demet, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La serie nos regaló momentos llenos de risas, lágrimas, romance y una química innegable entre los protagonistas. El impacto en la carrera de Can y Demet. Erkenci impulsó las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, abriéndoles puertas a nuevos proyectos y consolidándolos como estrellas internacionales. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras, demostrando su talento y versatilidad. El futuro de la colaboración. Los fans de Erkenci sueñan con que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Aunque no hay planes concretos al respecto, la conexión que existe entre ellos y la admiración mutua que se profesan abren la puerta a la esperanza. Conclusión. Un tributo al amor, la amistad y el éxito. En resumen, la confesión de Can Yaman es una manifestación de cariño, respeto y admiración hacia Demet Özdemir. No se trata de una declaración de amor romántico, sino de un reconocimiento a la importancia que Demet tuvo en su vida y en su carrera. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones auténticas, la amistad, el respeto y la admiración. Nos recuerda que en un mundo lleno de superficialidad, el cariño y el afecto genuino son valores que merecen ser celebrados. Y por supuesto nos invita a seguir disfrutando de la magia de Erkenci y a seguir apoyando a Can Yaman y Demet Özdemir en sus proyectos. Preguntas para la comunidad. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Can Yaman? ¿Creen que la conexión entre Can y Demet es especial? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Agradecimiento y despedida. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña exploración sobre la confesión de amor de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y estos análisis del mundo del espectáculo, y saber que los temas que les traigo son de su interés me llena de alegría. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo para seguir creando contenido que les guste. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre el tema de hoy. ¿Qué les pareció la confesión de Can? ¿Qué es lo que más les gusta de Can y Demet? Cuéntenmelo todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.